quien haga algún trabajo en sábado será condenado a muerto. Los israelitas deberán observar el sábado en todas las generaciones futuras. Será para ellos un pacto perpetuo, una señal eterna entre ellos y yo. ¿Por qué guardamos el Shabbat? Porque es una señal eterna entre el Eterno y mi persona y nosotros como pueblo de Dios. En efecto, en 6 días hizo el Señor los cielos y la tierra, y el 7º día descansó. Por lo tanto, vamos a ir a algo crítico. A algo crítico. Al primer día de la semana, precioso día, pero es día de trabajo, de acuerdo al Señor. Pero, ¿qué ha hecho el hombre con el primer día y con el 7º día? El domingo fue declarado día de reposo. ¿Cuándo? Grábense esa fecha. El 7 de marzo del año 321. El concilio de Nicea fue en el año 323. Pero el 7 de marzo del 321, sustituyendo así el sábado por el domingo, porque porque había que romper definitivamente con las fuentes y costumbres. Lo escrito allí está, así literalmente, con las fuentes y costumbres judías. Eso no era fuentes y costumbres judías, sino era fuente y costumbre del Eterno, de las cuales procedía el cristianismo original, en el cual los mercados permanecerían cerrados el día sábado, así como las oficinas públicas, excepto para el propósito de la liberación de esclavos. No había restricciones para el trabajo en las granjas. Ahora, todas estas innovaciones también tuvieron una inspiración política y económica. ¿Por qué? Porque pretendía deliberadamente perjudicar a los comerciantes hebreos, comerciantes judíos ortodoxos, y a los judíos creyentes en Yeshua, que seguían celebrando su día, el sábado, el día preceptivo de fiesta que es el sábado. Así, al trasladar el día de descanso semanal al domingo, se les obligaba entonces cerrar 2 días en lugar de 1, cosa que benefició a los comerciantes romanos, tanto a los paganos como a los católicos, produciendo nefastas consecuencias económicas para los judíos. Pero lo que no contaban es con la astucia, que Dios ha prometido bendecir a su pueblo fiel, porque la bendición no viene de allá, la bendición viene de arriba. Amén. Viene de arriba. Entonces viene la pregunta: ¿por qué se observa el domingo en lugar del sábado? ¿Por qué? ¿Por qué se observa el domingo en lugar del sábado? En realidad no encontramos ninguna evidencia, ni en la Torá, ni en las enseñanzas de Yeshua, ni en las prácticas de la Kehilá, es decir, iglesia del Código Renovado, que nos indique alguna consideración que es domingo, o el día de la resurrección como el nuevo día de adoración para los cristianos. Por tal razón,
cualquier información que busquemos para comprobar que el domingo está en lugar del sábado, cualquier información que busquemos para encontrar el cambio que fue hecho, debemos buscarlo en otro lugar, menos en la Torá, menos en el Tanakh y menos en los escritos apostólicos, porque allí no hay ninguna evidencia acerca que es el domingo. Dicen, muy perjuriamente dicen, que lo celebran porque Yeshua resucitó el domingo. Esa es la manera de interpretar. Pero Yeshua resucitó el domingo. Se cree que antes de terminar el Shabbat, Él resucitó. Ahora en Shabbat nadie va a un sepulcro. El que vive la Torá. Entonces, cuando fueron el primer día de la semana, claro que encontraron ya la tumba vacía. El primer día de la semana, que es domingo. ¿Sí? Y entonces la exégesis es mal hecha. Por eso dicen que el domingo está en lugar de el sábado. Entonces, no tenemos que buscar mucho para encontrar la respuesta. Los anales de la historia nos dicen claramente que el domingo llegó a ser el día popular de adoración porque sencillamente suplantaron el Shabbat por el domingo, suplantando así el día del Señor. Hay 4 factores que sobresalen en el hecho de la sustitución del primer día, o sea, domingo, por el séptimo día, Shabbat. 1. Esto tomó lugar gradualmente. No fue así de un momento, no. Fue gradualmente. Al terminar el primer siglo y más que todo en el segundo siglo, del segundo siglo al cuarto siglo después de Mashiach. 2. Empezó en las iglesias cristianas de Roma, esparciéndose gradualmente por todas las otras iglesias, por todas las demás Kehilot. 3. Los dirigentes de la iglesia tuvieron el apoyo del emperador romano Constantino, quien decretó, él fue el que decretó el domingo como día de reposo, el primer día de la semana como día de reposo, y era un crimen civil para todos aquellos que no estuviesen dispuestos a cambiar para adorar en domingo. 4. Los dirigentes de las iglesias ellos no hicieron este cambio por un motivo siniestro o por rebeldía contra Dios, sino por no haber comprendido la naturaleza de la autoridad de la Torá y la autoridad que Yeshua les había dado. Miremos algunas citas que son interesantes. Citas sobre el cambio del sábado, del séptimo día al primer día, domingo. El primero que tenemos es el Catecismo del Concilio Tridentino. ¿Sí? El Catecismo del Concilio Tridentino dice: agradó, oiga esto, agradó a la Iglesia de Dios cambiar el culto y celebración del día del sábado por el día del domingo.
Eso lo dice el Código de Justiniano. La ley dada por Constantino el 7 de marzo del año 321 después de Mashiach, relativa al día de descanso, era como sigue, y voy a leer literalmente: descansen todos los jueces, la plebe de las ciudades y los oficios de todas las artes, el venerable día del sol. Oiga, el día del sol. ¿Cómo se dice en inglés el primer día de la semana? Sunday. El mismo, día del sol, ¿no? Sunday. Pero trabajen libre y lícitamente en las faenas agrícolas, los establecidos en los campos, pues acontece con frecuencia que en ningún otro día se echa el grano a los surcos y se plantan vides en los hoyos, más convenientemente a fin de que con ocasión del momento no se pierda el beneficio concedido por la celestial providencia si lo hacen en Shabbat, si lo hacen en sábado. Entonces, ¿qué dice el concilio de Laodicea? No de Nicea, sino de Laodicea, de la ciudad de Laodicea. En el año 364 después de Mashiach. Los cristianos no deben judaizar. ¿Qué es lo que le dice la gente a las personas que entran a las raíces hebreas? Precisamente eso, están judaizando. Y eso viene desde allá. El concilio de la Odisea: los cristianos no deben judaizar y estar ociosos el día del sábado, el día de reposo original, sino que deben trabajar en ese día. Pero ¿qué dice el Eterno? El Shabbat no se trabaja. ¿Pero qué dice el concilio de la Odisea? Que trabajen. ¿A quién vamos a seguir? ¿A quién vamos a obedecer? Deben honrar en una forma especial el día del Señor, porque el día del Señor es el domingo. ¿Quién dijo eso? Concilio de la Odisea. No lo ha dicho el Eterno, porque el Eterno tiene su propio día, su propio día. Dice: como cristianos, hasta donde esté a su alcance, no deben trabajar en ese día. ¿Cuál? El primer día de la semana, el domingo. Con todo, si se les encuentra judaizando, es decir, guardando el Shabbat, el sábado, se les separará de Cristo. Separados. Eso lo escribe una historia de un señor Charles Heffel, Historia de los Concilios de la Iglesia, tomo 2, página 316. Miremos la cita de un hombre famosísimo, cita del arzobispo Eusebio, siglo IV después de la era, después de Mashiach. El arzobispo católico Eusebio, escribiendo en el año 330 después de Mashiach, declaró: todas las cosas que eran permisibles para hacerse en el día del sábado las hemos transferido para el día del Señor. Qué horrible. Todas las cosas que eran permisibles para hacer en el día del sábado las hemos transferido para el día del Señor. Eso es comentario al Salmo 91, publicado en Migne, en Patrología Crack, tomo 23, columna 1171. Entonces, un señor, Peter Girmant, del Catecismo de Conversión a la Doctrina Católica en el año 1957, en la página 50, pregunta: ¿cuál es entonces el día de reposo? Respuesta: el sábado es el día de reposo. Pregunta:
¿por qué observamos el domingo en lugar del sábado? Respuesta: observamos el domingo en lugar del sábado porque la Iglesia Católica transfirió la solemnidad del sábado al domingo. Tan sencillo como eso. Tan sencillo como eso. Entonces, ¿cómo vamos a hacer nosotros? ¿Qué vamos a hacer nosotros? La editorial El Espejo de la Iglesia Católica de Baltimore del año 1983, de 1893, del 23 de septiembre, dice: la Iglesia Católica, por más de 1000 años antes que existieran los protestantes, por virtud de su comisión divina, debiera estar entre comillas, cambió el día del sábado por el domingo. El reposo cristiano es hasta este día reconocido como hijo de la Iglesia Católica y como esposo del Espíritu. Estoy leyendo literalmente lo que ellos escriben, sin una palabra de protesta del mundo protestante. ¿Qué está diciendo aquí? Que el pueblo evangélico, el pueblo cristiano, simplemente ha reconocido todo eso, y no solamente eso, sino otra cantidad de doctrinas, sin decir ni mu. Ni mu. Hay algo interesantísimo. El cardenal Gibbons, de la fe de nuestros padres, en la página 89, dice: usted puede leer la Biblia desde el Génesis hasta el Apocalipsis y no encontrará un solo renglón que autorice la santificación del domingo. Las Escrituras ponen en vigor la observancia religiosa del sábado. Y eso está en el epígrafe del capítulo 3. La función de santificar la iglesia, que es muy popular entre ellos. El año 1247, el domingo y las demás fiestas de precepto, los fieles tienen obligación de participar en la misa y se abstendrán además de aquellos trabajos y actividades que impidan dar culto a Dios, gozar de la alegría propia del día del Señor domingo o disfrutar del debido descanso de la mente y del cuerpo. Yo recuerdo un hombre muy importante aquí en Miami, hace algún tiempo, bastante tiempo, estaba enseñando, dando ahí que el día del Señor, y yo ya había entrado en raíces hebreas, porque antes yo hacía esto, ¿sí? Como pastor de lo que era antes, pues, pero al terminar yo le dije a este señor: oiga, usted está muy, muy equivocado. El domingo no es el día del Señor. Y hasta el momento el hombre nunca más me quiso hablar, porque sencillamente yo no lo hice públicamente, se lo dije a él personalmente. Conclusión. No existen evidencias en la Biblia de que Yeshua haya cambiado el día de reposo del sábado al domingo. No hay una sola evidencia. Ni siquiera los primeros, estoy hablando de la iglesia cristiana, los primeros cristianos tuvieron problemas con esto, ya que el sábado fue el día de reposo hasta casi el año 350 de nuestro tiempo, hasta casi el año 350 de nuestro tiempo. En esta época la Iglesia Católica, nacida en el seno de Roma con el apoyo del emperador Constantino, usó su autoridad para cambiar, como ya dije, el día de reposo del sábado al domingo sin ninguna justificación bíblica, tomando como criminales a todos aquellos que no adoraran al Señor en domingo.
El autor es un señor Nicolás de eso. En el catolicismo de la doctrina de la conversión católica leemos: ¿cuál es el día de reposo? Y ahí mismo lo dice el catecismo: el sábado es el día de reposo. El catecismo. ¿Por qué observamos el domingo en lugar del sábado? Y responde lo mismo que habíamos hablado hace unos momentos. Observamos el domingo en lugar del sábado. ¿Por qué? Porque la Iglesia Católica en el Consejo de Laodicea 336 de la Era Común transfirió la solemnidad del sábado al domingo. Observamos el domingo en lugar del sábado porque la Iglesia Católica en el Concilio de Laodicea 336 Era Común transfirió la solemnidad del sábado al domingo. A ella, esto es lo grave y lo triste y lo pagano, a ella se le ha dado esa autoridad y potestad para hacerlo. ¿El Eterno le dio esa autoridad? Claro que no. Pero ellos lo tomaron como si fuera un hecho. Entonces, ya debo terminar. Fiesta de la Pascua, Levíticos 23. Estas son las fiestas que el Señor ha establecido, las fiestas solemnes en su honor, que ustedes deberán convocar en las fechas señaladas para ellas. La Pascua, Pesach, del Señor comienza el día 14 del mes primero, el mes de Nisan, el mes de Aviv. A la hora del crepúsculo, el día 15 del mismo mes, comienza la fiesta de los panes sin levadura en unión al Eterno. Estas son las fiestas que el Señor ha establecido y a las que ustedes habrán de convocar como fiestas solemnes en su honor. Así anunció Moshe a los israelitas las fiestas establecidas por el Señor. Entonces, miremos algunos fragmentos de la carta del emperador Constantino a las iglesias. Dice: habiendo experimentado la grandeza de la bondad divina en el resurgimiento del Estado, en lo que a las relaciones públicas se refiere, pienso que es totalmente mi responsabilidad hacer que la feliz multitud que compone la Iglesia Católica sea conservada en una misma fe por el amor y la armonía de nuestra comunión de devoción al Dios Altísimo. En cuanto a lo concerniente al mes sagrado, día de Pesach, día de Pascua, es decretado por el consentimiento común que debe ser celebrado el mismo día en cada lugar. Esto es para que sea más hermoso y más venerable por medio de un festival por el cual hemos recibido la esperanza de la inmortalidad, por lo cual deberá ser observado por todos de la misma manera. Por lo tanto, aquí viene: nos ha parecido a todos que sería algo indigno guardar esta tradición de la más alta solemnidad, siguiendo las costumbres de aquellos judíos inmundos y miserables, y no es costumbre de los judíos, es algo que el Eterno mandó, es algo que el Eterno dio. Pero estos dicen: siguiendo las costumbres de aquellos judíos inmundos y miserables, quienes habiendo manchado sus manos con tan horrible crimen, están además totalmente ciegos en sus mentes. ¿Qué dice la palabra? El que maldijere al pueblo del Señor será maldito. Y aquí lo maldijeron. Es correcto entonces que, rechazando las prácticas de ese pueblo, nosotros perpetuemos a todas las futuras generaciones la celebración de este rito en un orden más legítimo, y así no tengamos nada en común con esa chusma de judíos. Perdón, pero es lo que ellos dijeron. Entonces, como es necesario, entonces debemos enmendar esto para no tener nada
compartido con las costumbres de aquellos parricidas y asesinos de nuestro Señor. ¿Quiénes fueron los que mataron a Yeshua? Fueron los romanos, no los que lo seguían a él. Claro que sí se dio la autorización para que, pero ellos no ejecutaron la muerte. Fueron los romanos. Entonces, por lo tanto, como la forma más apropiada ha sido establecida por todas las iglesias occidentales, también como por las norteñas y las sureñas y algunas orientales, ha sido decidido que esto sea así. Y yo mismo me he prometido que este arreglo tenga vuestra aprobación, o sea, que la costumbre que prevalezca esté en armonía con la de la ciudad de Roma y a través de todos. Y después de eso sigue toda la lista de las naciones formantes del Imperio Romano, y así no tener ningún tipo de relación con estos judíos perjuros. Es pues vuestro deber recibir y establecer los argumentos presentados y observar el más santo día de Pascua. Eusebio, vida de Constantino. Ese es uno de los mayores historiadores de la vida de Constantino, Eusebio. Este concilio entonces declaró al final que todas las iglesias cristianas deberían celebrar la Pascua y la resurrección el mismo día, no según lo habían practicado los judíos creyentes en Yeshua, sino según la idea establecida por Víctor, el obispo de Roma, o sea, el primer domingo después de la luna llena, luego de la entrada de primavera. Como tal decisión estuvo firmada por el emperador mismo, quien era la máxima autoridad y al mismo tiempo eclesiástica, las iglesias entonces no tuvieron otra opción que seguir la orden del emperador. ¿Por qué la palabra dice salid en medio de ella? Y Yeshua lo testificó. Salid de en medio de ella por estas barbaridades. Entonces, el concilio reguló también que en caso de que el domingo de resurrección recién instituido coincidiera con la Pascua judía, entonces se cambiaría para el siguiente domingo para no tener que ver nada con los judíos. Por cuanto la iglesia y el Estado se unieron bajo Constantino, a partir de ese momento, la decisión del concilio de Nicea se hizo imponer por la fuerza de la espada romana, y los que protestaran o morían o eran confinados al exilio en una isla imperial. Yo les dije hace rato que debía terminar, pero me pegué aquí, no he podido salir. Pero aquí termino. Cumplimiento de la profecía de Daniel 7:25. Eso lo profetizó Daniel sobre las cosas grandes, nefastas que vendrían. Dice Daniel 7:25: hablará mal contra el Dios Altísimo y peleará contra su pueblo elegido. Tratará de cambiar las costumbres religiosas y la Torá de Dios, la ley de Dios, y durante 3 años y medio hará lo que le parezca mejor. Por lo tanto, hay una severa advertencia de Deuteronomio 4:2. No añadan ni quiten palabra alguna de esto que yo les ordeno. Más bien, cumplan los mandamientos del Señor su Dios. Y Apocalipsis 22:18 y 19 dice: a todo el que escuche las palabras del mensaje profético de este libro le advierto esto:
Si alguno le añade algo, Dios le añadirá a él las plagas descritas en este libro. Y si alguno quita palabras de este libro de profecía, Dios le quitará su parte del árbol de la vida y de la ciudad santa descritas en este libro. Y Jeremías 16, 19, la segunda parte dice: solo mentiras heredaron nuestros antepasados. Heredaron lo absurdo, lo que no sirve para nada. Y eso es lo que lleva la religión. Lo que dice aquí Jeremías: mentiras heredaron nuestros antepasados. Heredaron lo absurdo, lo que no sirve para nada. Para el pueblo del Eterno, los mandamientos son el derrotero de nuestra vida, porque son el camino, la verdad y la vida. El camino, la verdad y la vida.